Saludo muy especial para todos y hoy de verdad que la escritura como siempre nos trae una reflexión bien especial y muy útil para nuestra vida, porque todos en algún momento de la vida nos hemos visto, como quiero titular esta reflexión, queriendo avanzar y no podemos. Lo estamos haciendo bien, estamos perseverando, estamos insistiendo, estamos luchando y como que nada sale bien. Algunos usan ese refrán, perdón, ni que hubiera matado un cura, dicen algunos, o ni que hubiera cometido tal atrocidad o hubiera hecho tanto. Es que más, yo soy muy bueno, decimos algunos, ya con la claridad de ese muy bueno que he hecho en tantas reflexiones. Bueno Dios, nosotros tratando de ser como Él, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, dice el Señor, pero repito, en medio de esas luchas constatamos muchas veces que las cosas no van, que no salen. Y esta reflexión hoy nos da muchas pautas y nos ayuda mucho para esas tormentas que experimentamos en medio de la vida, para esos temores que a veces nos invaden, nos bloquean y como que no nos permiten salir de donde estamos anclados o estancados. Y para no desgastarnos a veces inútilmente en tantas cosas que al fin y al cabo no resultan o no nos traen ningún beneficio. La liturgia nos mezclaba entre la carta a los romanos de San Pablo, nos mezclaba la carta donde nos habla, la carta no, perdón, el libro de los Reyes donde nos hablaba del profeta Elías y nos hablaba del texto de San Mateo en el capítulo 14 versículos 22 al 33, que suele titular esa perícopa, ese fragmento del Evangelio, Jesús caminando sobre las aguas. Nos lo narra también Marcos, vamos a comentar algo de San Marcos y también el Evangelio según San Juan hace alguna mención de eso. Pero comencemos en este instante donde hablábamos de que a veces las cosas no salen con ese texto del profeta Elías, allá en el primer libro de los Reyes, donde habla de que Elías se fue a una cueva. Diríamos nosotros hoy se encuevó, se escondió, mejor dicho, se amparó en eso para no afrontar todas las realidades que lo estaban persiguiendo. La reina lo perseguía para matarlo, se tiró en una retama en el suelo, vamos al contexto y decía, yo ya no soy mejor que mis padres, prefiero morir, no quiero seguir, no tengo fuerzas, y caminó afortunadamente tomó la decisión de caminar hacia el Horeb, llamado también Sinaí, al monte de Dios, donde el Señor le habló y donde el Señor pasó. Mire qué interesante, a pesar de todas esas dificultades que atravesamos, que decimos nada me sale bien, ¿qué será lo que pasa? No podemos dejar de caminar. Y recuerdan allá en el trasfondo que estaba el ángel del Señor que lo alimentó y le dijo, Elías, levántate y come, que el camino es superior a tus fuerzas. Ese alimentarnos de la Eucaristía, el pan para nosotros los débiles, y ese subir al monte a orar, que nos hablaba la reflexión hace 8 días, y que hoy en esta perícopa del Evangelio va a ser Jesús también en el inicio, subió al monte a orar. Es que sin la oración no entendemos y no somos capaces de salir adelante de esas dificultades que no nos dejan avanzar. No logramos encontrar la luz que nos muestre la puerta que nos conduce al camino hacia el que Dios nos llama. Repito, sin la oración no logramos encontrar la luz que nos muestre la puerta que nos conduce al camino hacia el cual el Señor nos está llamando. Entonces Elías tuvo digamos, ese llamado del Espíritu a caminar y alimentado por la Eucaristía al monte del encuentro con Dios, a ir al encuentro con Dios, a la cueva, pero les decía que a veces nosotros nos encuevamos, nos escondemos en medio de las situaciones de la vida que nos descolocan, porque es que a veces sucede. Elías en esa lucha con los profetas, perseguido por la reina Jezabel para matarlo, a veces nos pasa así a nosotros, en medio del trabajo que no resulta, en medio de una situación de pareja que como que no funciona, en medio de unos amigos que nos fallan, en medio de un cambio que nos toca hacer de una ciudad a otra. Esas situaciones nos descolocan y nos sacan como de nuestras seguridades y a veces nos escondemos o hay muchas grutas en las cuales buscamos
quedarnos ahí metidos como fue Elías, como fue el caso de Elías que se fue a una cueva y se quedó, hoy diríamos a una gruta. Pueden ser el estudio, escondernos en medio de esa realidad que no nos deja avanzar o de esa dificultad. Puede ser el estudio, el trabajo, el deporte, el alcohol, las drogas, una nueva relación de pareja que nos da todo y quedarnos ahí anclados, ir a otro sitio y empezar de cero o simplemente decir no ha pasado nada y echarle tierrita como hace el gato. Pero no. En medio de esas situaciones el Señor nos encuentra y nos dice como Elías, Elías, ¿qué haces ahí? Te pregunta hoy, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás encerrado en ti mismo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué esos miedos? ¿Por qué esos temores? ¿Por qué esa angustia? ¿Por qué haces como si nada ha pasado cuando yo que te conozco sé que tienes un dolor profundo en el corazón? Y entonces el Señor nos habla, pero es muy interesante porque dice que hubo, ya habíamos mencionado algo, pero lo recuerdo. Recordar es volver a pasar por el corazón esas actuaciones de Dios, que hubo un terremoto, que hendía las peñas, que hubo un fuego, que hubo un viento, en fin, miles de manifestaciones, pero que el Señor no estaba ahí. Y que después el susurro de una suave brisa, o en griego diría el silencio de una suave brisa, en el cual Dios va a hablar. En el cual Dios va a hablar. Sal de ahí, Elías, levántate y ponte de pie. Lo primero que hoy el Señor nos dice en medio de estas dificultades. Sal de ahí donde te estás encuevando, enquistando, de esa realidad donde te estás quedando metido. Sal de esa gruta, de esa cueva que es además oscuridad. Las cuevas y las grutas son oscuras. Sal a la luz que yo voy a pasar, que yo te voy a hablar. Sal de ahí, ponte de pie y levántate. Es lo primero que hoy nos dice el Señor, muy asociado con el texto que vamos a ver de Jesús caminando sobre las aguas, donde los discípulos tenían el viento contrario. Y con viento contrario no avanza uno. Cuando esas situaciones de la vida nos descolocan, no avanzamos, nos anclamos y nos refugiamos, era la palabra que iba a utilizar ahora, encuevándonos, metiéndonos en realidades como el deporte, el alcohol, las drogas, las redes sociales. No sé, cada uno tendrá que ir identificando. Incluso a veces nos refugiamos en lo religioso y ni que hablar en lo político. Y ahí en ese silencio es donde Dios aprovecha para hablarle como le hizo a Elías y para hacerle esas preguntas. ¿Qué haces ahí postrado? ¿Qué haces con tanto miedo? ¿Por qué estás tan temeroso? No, yo no estoy en lo espectacular, ni en el terremoto, ni en el fuego, ni en las cosas grandes. Estoy en los pequeños detalles y en el susurro de una suave brisa. Fue lo que le dijo Elías. Fue lo que le dijo Elías. Y es lo que le va a decir ahora Pedro cuando Pedro le dice, si eres tú, mándame ir a ti. Todo envuelto en un trasfondo de oración. Ven. Ven y acércate. Ven y camina sobre las aguas. Así como a Elías, como a Pedro, como a los discípulos, el Señor nunca nos abandona. El Señor nunca nos deja solos. Lo que pasa es que, como a Pedro nos pregunta, ¿por qué has dudado? ¿Por qué tan poca fe? No en reproche, sino invitándonos a abandonarnos verdaderamente en Él. Porque ya lo dijimos, sin oración y sin Eucaristía, nos vamos dando de tumbo en tumbo la vida, nos quedamos sin fuerzas y nos quedamos completamente desconcertados. ¿Qué haces ahí, refugiado en esa situación? Chucho, María, Patricia, Eduardo, Gerardo, tu nombre. Sal de ahí, ponte en pie y levántate, que yo hoy voy a pasar por tu vida. No lo olvides, como Elías nos dice y nos lo ratifica en este texto del Evangelio. Repito, Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 35, donde nos va a decir que la fe no es simplemente normas, no es
Miren, la fe de la cual nace el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia es una experiencia de vida que pone a la persona a comportarse según la manera de Jesús. La fe en la palabra de Dios no son simplemente en verdades, es un estilo existencial de vida. Es esa respuesta que habíamos visto a esa propuesta de Dios. ¿Crees en mí? Ven y sígueme y hazte mi discípulo y aprende a conjugar todos los verbos como yo lo hago. ¿Cuáles? Perdonar, amar, compartir, servir, entregar, donarse, no juzgar, no condenar. Es una manera de ser. Y el hombre sin el hacer nada puede ser delante de Dios, que nos lleva a ir a aprender de Jesús. ¿Aprender qué? A vivir. ¿Aprender qué? A vivir, a confiar y abandonarnos más en el Padre. ¿Por qué has dudado? La fe de la cual nace el Nuevo Testamento y en general toda la Biblia es una experiencia que pone a toda persona a comportarse como Jesús, a la manera de Jesús. Por eso decía Benedicto, la iglesia lo que tiene que mostrar es a Jesús. Deje así y pasemos a entrar a profundizar un poquito en este texto tan precioso que nos trae muchas enseñanzas hoy, en medio de la situación y del título que le puse a la reflexión, cuando quieres avanzar y no puedes, cuando trato y nada me sale bien. Dice así el texto, Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 22 al 33. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. ¿Inmediatamente qué? Obligó inmediatamente después de qué. El contexto es la multiplicación de los panes. Pero como no habían entendido nada, como todavía nosotros no entendemos que el único pan necesario en medio de la travesía de nuestra vida es Jesús, que no es lo que iba a hacer el pueblo con la multiplicación. Este es el candidato que necesitamos. No es el pacto, no es el movimiento no sé qué, no es el otro, no. Este es el candidato que necesitamos. Querían hacerlo rey después de la multiplicación de los panes y sentarlo en un trono y, Señor, tenemos hambre, danos. Señor, necesitamos tal cosa. Y él mismo, son varias explicaciones, este obligó a algunos teólogos, dicen, el padre Kapkin dice, el sentido aquí de obligar es porque la manifestación, este texto de Jesús caminando sobre las aguas, es una epifanía, una manifestación de esa divinidad que hay en Jesús, que hoy quiere decirte a ti y a mí en medio de esa dificultad, no tengas miedo, ánimo. Soy yo todo lo que necesitas para la vida. Yo soy el Hijo del Dios vivo. Quiere afirmar esa conclusión del Evangelio según San Juan. Todo cuanto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, y creyendo en Él tengáis vida. Y vida en abundancia, vida eterna. Y la vida eterna es la que empieza aquí y ahora, cuando no nos derrumban las tormentas de la vida, los vientos contrarios, las persecuciones como Elías, el refugiarnos y encerrarnos en situaciones de yo ya no voy a poder, no voy a ser capaz. Eso es lo que quiere revelar Jesús. Entonces el padre Kapkin, dice que separó a los discípulos de la multitud porque esta revelación solo era para los discípulos, que tampoco entendían a veces y que tampoco entienden. Otro sentido de obligó, dice un teólogo, es que ante la multiplicación de los panes llegó la tentación de quedarse ahí acomodado. Ya con este tenemos, este es el rey, cuando tengamos hambre volvemos, y entonces como en esa época estaba predominando la levadura de Herodes, el poder, y de los fariseos la autojustificación, yo soy muy bueno, quería evitarles que esa levadura permeara su corazón, como permea el nuestro hoy en día y entra y creemos que es el poder, y en los buenos somos más, y yo soy muy bueno, yo no hago mal, yo no mato, y entonces los obligó a subir a la barca y pasar a la otra orilla porque se les iba a manifestar. Es decir, ese obligó tiene el sentido de sigan caminando, no se queden aquí con los milagros del Señor, sino que sigan caminando en pos del Señor de los milagros. Ojo, es que a veces nos quedamos en los milagros del Señor. De avivamiento en avivamiento, ¿dónde va a haber algo raro? Viene tal, les he dicho en tantas reflexiones, por eso cada rato el Señor,
El secreto mesiánico, porque no entendíamos y querían un Mesías político y guerrero. Lo mismo hoy, seguimos esperando ese Dios que acabe con todos. Sigamos caminando y no se entretengan en tanto circo y diversión. Pan y circo. No, por eso cuando San Juan, el Evangelio según San Juan habla de los signos o de las señales semeia, quiere que descubramos qué hay detrás del milagro, el sentido detrás del milagro. Yo soy el pan, ay sí que, no, que es lo único necesario que necesitamos en nuestra vida. Y dice, por eso dice inmediatamente, porque claro, querían hacerlo rey. Este es el Mesías, porque ahí mismo asociaban al Moisés, ese profeta que alimentó el pueblo durante el desierto, el pueblo de Israel, como decía de Deuteronomio 18:15, vendrá un profeta que hará cosas mayores. Entonces dijeron, este es el profeta, este es el Mesías, este es el que necesitamos, el que va a solucionar todos nuestros problemas. Y en verdad que los soluciona, pero no a la manera como nosotros creemos. En verdad que nos acompaña en todas las dificultades, pero nos dice, pasen a la otra orilla. Y por delante ir a la otra orilla. Sigue caminando, sigue perseverando, sigue orando, sigue con tu vida en comunidad, sigue alimentando de la Eucaristía. Y ni el ojo vio, ni el oído escuchó lo que vas a presenciar en tu vida y en la de tu familia. Ya hemos dicho tantas veces, no es un seguro. Él mismo quería evitarle a los discípulos y a él la tentación que surgió cuando todos querían hacerle rey. Quería evitar que los discípulos y usted y yo nos acomodemos. ¿Recuerdan cuando decía ese texto preciosamente? Tenía que pasar por Samaria. Porque es que el plan de salvación que Dios quiere realizar en nuestra vida se va a cumplir a pesar de nuestra increencia, falta de fe y de los tropiezos que le pongamos al Señor. Dios va a sacar adelante esta creación porque sigue estando en sus manos. No lo olvides. Tu vida, aun con lo que estés viviendo en estos momentos, que ves que tratas y nada, y no sé cuántos días o años llevas, tu vida sigue estando en manos del que te dio la vida. Nuestra vida sigue estando en manos de Dios y no nos va a soltar. Y no nos va a soltar hasta que cumpla en nuestra vida todo lo que nos ha prometido. Por eso hay que escuchar en medio de la dificultad. Escuchen, soy yo, ánimo, no tengan miedo. Hay que escuchar esta palabra, guardarla en el corazón y como les decía en la reflexión de hace 8 días, hay que estar yendo al Tabor, como hace Jesús aquí. Ahí subió al Tabor, no dice al monte, el sitio de encuentro con Dios, momentos aparte para estar con Dios, que casi no los sacamos. Entonces ahí mismo creemos que nuestra barca se va a hundir, que no vamos a ser capaces de salir de ahí, que esta dificultad que estoy atravesando es insuperable, que este problema ya no tiene solución, que en esta realidad ya todo se acabó, no hay nada que hacer. Miren qué hermoso dice, inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca. La barca es nuestra vida, es nuestra familia, es el devenir diario de la historia en el que nos desenvolvemos, es la iglesia, es el mundo entero. Ahí estamos subidos hace tiempo, pero no solos, pero no solos. Hay alguien que nos prometió hace mucho estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos y que siempre cumple sus promesas y que nunca nos abandona. No lo olvidemos. El amor está hecho de recuerdo, el desamor está hecho de olvido, lo veíamos en alguna reflexión, y el desamor nos lleva a desesperanza, a angustia, a tristeza, a soledad. Obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. No pasemos por alto este pequeño detalle, mientras él que despedía a la gente, porque los veía como ovejas sin pastor, porque en ese despedía a la gente está lo que nos decía el Salmo en la liturgia: Señor, muéstrame tu misericordia y danos tu salvación,
porque Él ha venido a buscar y a salvar a los que éramos multitud o aún lo somos en muchos aspectos y estamos perdidos, que no entendemos los signos, hagámoslo rey, miren todos los panes que sobraron. No, despedía a la gente, porque para cada uno, en medio de la situación que estemos viviendo, Jesús tiene una palabra, Jesús tiene un detalle, Jesús te ve, Jesús me ve. Despedía a la gente, podía haber arrancado y ya ellos verán, no entendieron, no. Muéstrame, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, decíamos en el Salmo. Que aprendiéramos ante la muchedumbre este pequeño gesto. Despedir es tener un acto de amor con cada uno de esos que todavía no están en el camino, que no han aceptado nuestra invitación al grupo, al movimiento, a la Eucaristía. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos prontamente. Despedí a la gente. Es un detalle desapercibido, pero me parece que vale la pena resaltar ese aspecto. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar y al atardecer estaba solo allí. Fue a recargar energías. Se fue a recargar energías. ¿Y dónde recarga uno energías? La casa del Padre, con la oración. Después de despedir a la gente y de haber ordenado, obligó a los discípulos a subir a la barca para ir a la otra orilla. Delante de él, subió al monte a orar. Es que no hacía nada, lo vemos en la Escritura, sin ese diálogo, sin esa intimidad con el Padre. El Padre y yo somos uno. Y nosotros pretendemos realizar todo en nuestra vida sin oración. Este texto está envuelto en un profundo ambiente de oración. Al comienzo, Jesús en el monte, la oración de Pedro, la oración más corta, ven, sálvame, termina con adoración, oración de adoración, cuando se postran verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Es que nuestra vida tiene que estar envuelta toda en ese diálogo de amor con el que sabemos que nos ama, que es Dios Padre, en unión con su Hijo Jesucristo y con la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos, en medio de esas realidades que luchamos y no nos dejan avanzar, entender el para qué de esa realidad y que hay que descubrir ahí. Porque mire, dice un texto muy precioso, dice una frase, la alfombra roja para el Señor entrar a tu vida son las dificultades y las tribulaciones. ¿Y por qué alfombra roja? Recuerde que Jesús llegó caminando sobre las aguas. La alfombra roja, se los leo textualmente, la alfombra roja para Jesús entrar en tu vida son las dificultades, las tribulaciones y las situaciones extremo que nos ponen a dudar. Ahí es donde especialmente el Señor se hace presente. Y ya les dije, alfombra roja, recuerdan la entrada a los Óscares, por ahí entran los personajes principales, nadie más principal y más absoluto que el amor de Dios en nuestra vida, que quiere entrar, subirse aunque ya está ahí en la barca de nuestra vida, pero lo tratamos a patadas como vimos en un texto, o nos olvidamos de que está ahí. Subió al monte a orar. ¿Por quién? Por usted y por mí. Voy a orar por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca y seas capaz, no una vez, sino mucha, de caminar sobre las aguas. Después de negarme, volver y encontrarte conmigo y dejarte sanar. Después de caer, volver a levantarte. Es que el itinerario que vemos aquí de Pedro es el nuestro. Mirar al Señor, caminar sobre las aguas, caer y ser levantado por Él. Ese es el camino de una sana espiritualidad. ¿Acaso en línea recta, santico, nunca peco, nunca caigo, nunca pienso mal, nunca me desvío? No, no. Es el caer y saber que está la mano del que nos ama, presta y cerca para levantarnos. Y subió al monte a solas a orar, después de despedir a la gente, después de manifestar esa presencia de Dios Padre en su obrar y en su actuar.
Mi obra es hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, que ninguno se pierda, que todos nosotros encontremos el camino, que logremos llegar a disfrutar todos del banquete celestial, que vivamos ese cielo aquí y ahora y esa vida eterna aquí y ahora que será plena en el más allá. Subió al monte a orar. Al atardecer estaba solo allí, solo entre comillas. En la oración nunca estamos solos. Siempre nos acompaña el Espíritu que intercede, lo veíamos con nosotros, con gemidos inefables para enseñarnos a orar y a pedir lo que conviene. Está Jesús que lo prometió y está el Padre que siempre escucha nuestra oración. Y está el Padre que siempre escucha nuestra oración. La barca se hallaba ya distante de la tierra, muchos estadios ya lejos, mar adentro. ¿Cómo podemos estar en medio de esa dificultad? Recuerden que las aguas y el mar para el pueblo judío era el sitio de la muerte y del mal. Estaban sobre la barca, pero en medio del mal y de esas situaciones terribles como podemos estar hoy nosotros, como puedes estar en estos momentos tú que me estás escuchando en este instante, en una situación familiar, económica, afectiva, emocional, en fin, cada uno sabrá, pero Él sí sabe y por eso estás aquí escuchando y viendo esta reflexión y por eso estamos aquí, porque cada uno de nosotros puede estar mar adentro, perdido en la inmensidad de ese mar, con miedo de morir ahogado, de no encontrar la salida a esa situación y de que nadie nos encuentre y quedarnos ahí perdidos. Pero la buena noticia es que subió Jesús al monte a orar por cada uno de nosotros y a estar pendiente de nosotros. Dice tan lindo el padre Kapkin sobre este prodigio, que el prodigio no es que Jesús camine sobre las aguas, sino que en medio de la oscuridad, de la niebla y de la noche, viera a sus discípulos atravesando dificultades. ¿Quiénes son los discípulos que atraviesan dificultades? Nosotros. Nos ve, porque es que la oración no es evasión, sino que la oración acerca a las dificultades y al sufrimiento de los demás. Es muy lindo ese punto. El orar lo llevó no a abstraerse, sino a percatarse de la realidad de que sus pequeños, usted y yo, estábamos en dificultades, de que estábamos ya muchos estadios adentro y de que, repito, escuchemos con el corazón esta preciosidad de texto, ya distante de la tierra muchos estadios, zarandeada por las olas, pues el viento era contrario. Esa oración nos debe llevar, la oración nuestra, si es bien hecha, a ser conscientes de la dificultad que están atravesando los más cercanos y nuestros seres queridos. Jesús notó, es el gran prodigio, dice el padre Kapkin, repito, no caminar sobre las aguas, ya lo vamos a ir viendo, sino darse cuenta de que sus discípulos estaban atravesando dificultades. Ya se había adelantado a orar por ellos. Ahora se los mencioné, Pedro. En Pedro estamos todos nosotros en esta experiencia que hoy estamos viviendo aquí. Pedro, voy a orar para que tu fe no desfallezca, pues el demonio ha pedido cribarte como al trigo, pero yo voy a orar para que tu fe no desfallezca. Nuestra fe es poquita. Lo constatamos en todos los textos, en las realidades de la vida diaria. Se derrumba ante cualquier dificultad de un hijo, de la familia, económica, de un tropiezo, de una pérdida de trabajo. Pero hay alguien que subía al monte todos los días a orar por nosotros. Y es Jesucristo, es Jesús, el Hijo de Dios, como van a terminar ellos reconociendo. Verdaderamente eres el Hijo de Dios. La carne de Dios, Jesucristo, sigue orando y trabajando en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra fe no desfallezca. Zarandeada por las olas, pues el viento les era contrario. ¿Cómo es que titula la reflexión? ¿Cómo es? ¿Ya se te olvidó? Cuando quiero avanzar y no puedo. ¿Cuáles son hoy esos vientos contrarios en tu vida? Porque Jesús los está viendo, nos los está
reconociendo, nos está diciendo, yo sé, bien vista tengo tu dificultad, bien vista veo que la barca de tu vida no avanza, que tu relación de pareja no avanza, que con tus hijos es imposible, que con tus seres queridos no hay diálogo, que la economía nada, que cada día peor. A veces nuestra vida cada rata está zarandeada por las olas. Pero miren qué precioso, dice un teólogo. Zarandeada, las tribulaciones nos purifican, muelen nuestra dureza de corazón para sacar de allí el oro precioso de la fe. ¿Cómo fue? Las dificultades, zarandeada por el viento les era contrario, las dificultades en nuestra vida, la tribulación nos purifican, muelen nuestra dureza del corazón para sacar de ahí el oro precioso de la fe. En el fuego se purifica el oro. No tengamos miedo a las dificultades que, ¿qué dijimos? Tercera vez, son el tapete rojo para el Señor entrar en medio de tu vida, de tu realidad, y que tengamos una experiencia con Él de ojos abiertos y de corazón palpitante. Cada rato repito y vuelvo y te pregunto, ¿qué está hoy zarandeando tu vida? Y a veces necesitamos que la vida misma nos sacuda, y de eso se vale el Señor para regalarnos una experiencia profunda de fe. Una oración como esa de coger confiadamente la mano del Señor cuando nos parece que nos vamos a hundir. Esa es la oración verdadera, coger confiadamente la mano del Señor cuando creemos que nos vamos a hundir. Cuando la barca de nuestra vida está zarandeada, pues el viento le será contrario, y con viento contrario, por más que uno nade, por más que uno reme, no avanza en la vida. Y hay una enseñanza interesante. Jesús subió al monte y ellos iban solos en la barca. Jesús subió, alusión a su ascensión a los cielos cuando sea glorificado, y descendió, el descender de nosotros a esta realidad, el descender del Tabor. Ahora, cuando les decía obligó, también está en el trasfondo lo de la transfiguración. Quedémonos aquí, decía Pedro, no, hay que bajar a afrontar los zarandeos de la barca de nuestra vida, pero sabiendo lo que nos espera. Y es muy lindo. Entonces decía un teólogo, se podría hacer este paralelo, que en la barca de nuestra vida, en nuestra vida misma, cuando no tomamos conciencia de la presencia del Señor, no avanzamos. Cuando dejamos y lo tenemos presente en cada una de nuestras actividades, aun cuando el viento sea contrario, vamos avanzando. Vamos avanzando. Entonces dice así, que la barca zarandeada por las olas, pues el viento les era contrario, y era, mire, ya vamos con el versículo entrante, pero era a la cuarta vigilia de la noche. Noche, mar, sitio de la muerte, aguas, sitio del mal. Todo se junta a veces en nuestra vida. Cuarta vigilia de la noche, donde hay más oscuridad. Los judíos dividían las vigilias en tres. Los helenistas y los griegos agregaban una cuarta vigilia. La primera empezaba de 6 a 9 de la noche, segunda vigilia de 9 a 12, tercera de 12 a 3 y cuarta vigilia, que es la que describe el texto, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Es decir, a esa cuarta vigilia Jesús viene hacia ellos. O sea que Jesús va a realizar una nueva vida, nos permite tener una nueva vida, un nuevo nacimiento en medio de la dificultad, de la oscuridad que estemos atravesando, porque la cuarta vigilia es el preludio de un nuevo día. Y un nuevo día arranca en nuestra vida siempre que le abramos el corazón a Dios, siempre que lo invitemos, siempre que lo descubramos, siempre que nos demos cuenta que está ahí presente, que no es un fantasma. ¿En qué vigilia estás o estamos? Si es en la cuarta, tienes que saber y tenemos que saber, a pesar de que tratamos y no avanzamos. Y a la cuarta vigilia de la noche vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Qué belleza, ¿no? Los vio, aun cuando había tiniebla, oscuridad y era de noche. Es que el sol de la justicia siempre está pendiente de cada uno de nosotros.
y no nos deja a la deriva de nuestras dificultades. Vino hacia ellos, se nos olvida este verbo, vino hacia ellos caminando, es él el que siempre toma la iniciativa, como en la transfiguración, tomó consigo a Pedro, Juan y Santiago, voy a bajar a liberarte. Sé que cuando se mueve la piscina no tienes nadie que te lleve a ella, decía el enfermo de Siloé. Sé que con esas lepras te tienen aislado y nadie te tiene en cuenta. Hacia la cuarta vigilia de la noche, vino él hacia ellos caminando sobre el mar. No nos desesperemos. No importa que estemos en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, o no sé en qué vigilia. No importa la oscuridad en que nos tenga sumergido, la dificultad que estemos atravesando. No importa que en medio de esa oscuridad no veamos nada. Él viene hacia nosotros. Como cuando decía en esa pesca milagrosa preciosamente, pasó toda la noche velando, cuidando a sus discípulos, pendiente de sus realidades. Que uno creyera esto, que Jesús, que el Dios de la vida está pendiente de nosotros y más en medio de las dificultades, ¿cómo cambiaría nuestra vida? ¿Cómo afrontaríamos de diferente esos vientos contrarios? Esas situaciones que veíamos que como a Elías lo descolocan y como él a veces hemos querido decir, no soy mejor que mis padres, quisiera morir. ¿Cómo las afrontaríamos de diferente si tuviéramos siquiera fe como un granito de mostaza? Si creyéramos en él y venir él caminando sobre las aguas. Recuerden que para los israelitas las aguas eran tan tremendas porque por ahí habían llegado las potencias que los habían oprimido, griegos, persas, helenistas, romanos, todos habían llegado por las aguas, de ahí emergían los monstruos marinos que ellos asociaban a esas potencias que los habían oprimido. Y el decir que Jesús está caminando sobre las aguas es que es el dueño de todo, que camina sobre la muerte, que es el vencedor sobre la muerte, que nada ni nadie puede contra él, y nosotros con él somos es que se nos olvida, no guardamos en el corazón, se nos olvida que con él somos más que vencedores. No importa que no veas resultados, que no veamos, sigamos haciendo el bien, sigamos sembrando, sigamos perseverando, porque Jesús, en medio de esa realidad, de esa cuarta vigilia, anunciando el preludio de un nuevo día, quiere decir que la oscuridad, que eso que te tiene postrado, que eso que no te ha dejado, no importa cuánto tiempo llevemos en eso, va a pasar y va a salir la luz de un nuevo día. Es que con Jesús siempre empieza un nuevo día, siempre hay un nuevo amanecer. Tantas veces lo reiteramos, Él es capaz de hacer lo que prometió que haría en la vida de todos nosotros. Sobre el mar, los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Claro, el problema de nosotros es que confundimos a Jesús con muchas novenitas, hay que decirlo, con religiosidad, con un Dios que podemos manipular y manejar a nuestro antojo, con un fantasma, es decir, con un muerto, con alguien que no tiene injerencia en nuestra vida, que no puede hacer nada. Es que ¿qué hace un fantasma? Asusta, si es que existen, asusta y mete miedo. Dios no mete miedo, Dios quita el miedo. Por eso va a decir más adelante, soy yo. Y soy yo, es el yo soy, esos 7 yo soy, la luz, el buen pastor, la vida, la puerta, el camino, la resurrección, ese mostrarnos ese Padre que viene a nuestro encuentro en medio de las noches oscuras de nuestra vida, donde creemos que la barca se va a hundir y que ya no vamos a poder salir adelante. Empezaron a gritar, pero qué buena noticia es esta, todo grito de auxilio que sale del corazón de Dios, de corazón tuyo, siempre llega al corazón de Dios. ¿Y qué hace Él? Viene caminando sobre las aguas a nuestro encuentro. Toma la iniciativa, y de miedo se pusieron a gritar.
Y alguien decía, un teólogo dice muy lindo, los gritos de auxilio nuestro siempre desvían al Señor de su curso. Porque en este evangelio no, pero en San Marcos hizo ademán de seguir de largo. ¿Recuerdan cuándo? Cuando los discípulos de Emaús, pero ellos le animaron diciéndole, quédate con nosotros, que es la cuarta vigilia y no vemos nada, acomodándolo aquí en este texto. Todo grito de auxilio que sale de tu corazón siempre es escuchado por Dios. No lo olvidemos nunca. Y Él viene venciendo esas dificultades a nuestro encuentro. No lo confundamos. ¿Con quién lo confundimos? A veces con el supermercado, ¿cierto? Con el Dios proveedor, con el Dios que va a acabar con todos, con el Mesías político y religioso. Que hoy tengamos esa experiencia y lo descubramos como el Hijo del Dios vivo, porque este texto es un texto de epifanía, de manifestación de Dios. Pero al instante les habló Jesús diciendo, en medio de nuestros gritos, en medio de nuestras angustias, en medio de nuestras realidades, Jesús nos habla. Pero al instante de nuestros gritos, de tu desespero, Jesús les habló diciendo, ¿qué hay que hacer? Cuando no avanzo, cuando trato y trato, cuando quiero avanzar y no puedo, escuchar, pero ¿escuchar a quién? A Jesús, palabra del Dios encarnada en él, carne de Dios, palabra de Dios vivo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Pero Él al instante, ya, hoy te está hablando y te dice, y nos dice en medio de esta dificultad, ánimo, que soy yo, no temáis. Decía un texto, ánimo, lo único que necesitas en este instante es saber que yo estoy contigo y tus miedos se van a ir y tus oscuridades se van a ir y tus angustias se van a ir. No que hayan desaparecido, pero vas a ser capaz de, como Pedro, creyendo en esta palabra del Señor, caminar sobre esas dificultades, es decir, que no te van a hundir y no te van a ahogar esos miedos y esos temores y esos problemas que estás atravesando. Ánimo, ánimo de espíritu, te doy mi espíritu, soy yo. Como se reveló cuando Moisés le decía, ¿quién digo que me envía? Di que yo soy, el mismo ayer, hoy y siempre, el que es capaz de hacer lo que prometió que haría, el que no nos abandona, el que decía Job, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que no deja inconclusa la obra de sus manos, yo sé que siempre ha estado, está y va a estar conmigo. Ánimo, te dice hoy el Señor, en medio de esas luchas y que no ves avance. Ánimo, soy yo, no tengas miedo. El miedo ya lo hemos visto, hoy no vamos a profundizar mucho, nos paraliza, nos estanca, nos deprime, nos angustia, nos hace ver que ya no hay esperanza, nos sumerge en una profunda oscuridad. Pues hoy el dueño de la vida, el que venció a la muerte, que viene caminando sobre todo lo que representa el mal, la angustia, el sufrimiento, el dolor, te dice y nos dice, ánimo, soy yo todo lo que necesitas, no tengáis miedo. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre las aguas. Y él le dijo, como nos dice a nosotros, ven, sin condiciones. Es muy lindo, dice alguien, sin condiciones, Señor, si eres tú, mándame ir caminando sobre las aguas. Ven. Ven que conmigo eres capaz de caminar sobre las aguas tormentosas que inunden tu vida, no importa el nombre que le pongas a eso, sobre la crisis económica, afectiva, emocional, de depresión, de enfermedad, de tristeza, de dificultad con tus hijos, de angustia económica, sobre lo que sea. Ven, le dijo, bajo Pedro de la barca. Pero es lo que necesitamos hacer. Bajar de la barca es atrevernos a afrontar con los ojos fijos en Jesús y con una fe que nos obligue a lanzarnos cosas nuevas en nuestra vida. Bajar de la barca es bajarnos de la comodidad, de donde estamos sumergidos, de la tranquilidad y la paz momentánea que tenemos y lanzarnos hacia el horizonte, hacia el que Dios nos llama en Cristo Jesús, como decía San Pablo. Sigo corriendo para alcanzar la meta al que Dios me llama desde lo alto, al premio en Cristo Jesús. Se bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento le entró miedo y como comenzara a hundirse gritó. Claro, se volvió a fijar en las dificultades.
Es que ese problema no voy a poder. Ay, es que qué miedo, es que qué realidad. Cuando tenemos los ojos fijos en Jesús, somos capaces de atravesar los tsunamis, tormentas y huracanes que sea. Cuando despegamos la mirada de Jesús y volvemos a mirar el viento contrario, nos hundimos. Sintió miedo y se hundió. Pero la buena noticia es que les decía ahora, ese es el camino de fe. Encontrarnos con Jesús, caminar sobre las aguas y caer tantas veces, hundirnos, realizar esa experiencia bautismal que consiste en escuchar al Señor, caminar sobre las aguas, ir al fondo. Pero viene la cuarta y quinta parte, invocar su nombre, gritar. Todo grito que sale del corazón siempre llega hasta Dios. Pero Pedro, y como comenzara a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Subieron a la barca y amainó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Gritó, sálvame. Y Jesús extendiendo la mano, y si la extendió era porque estaba cerca como está de cada uno de nosotros en este instante. Y la calma solo viene luego de que cada uno de nosotros ha realizado esa experiencia bautismal. La calma se logra cuando descubrimos a Jesús vivo y resucitado en la barca de nuestra vida. Subieron a la barca y amainó el viento. El dueño de la enfermedad, dueño de la muerte, dueño de todas las dificultades, está hoy diciendo, ánimo, soy yo, no tengas miedo. Y termina con oración. Y al encuentro en la barca se postraron ante él diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Señor, ayúdanos a encarnar esta palabra en lo profundo de nuestro corazón, porque vientos contrarios siempre van a existir, pero tú oras al Padre para que nuestra fe no desfallezca, para que se haga grande y crezca y nos permita abandonarnos a ti, especialmente en los momentos de angustia y de tristeza. Hoy desde esa realidad que cada uno está viviendo como Pedro te decimos, ante nuestros miedos y temores, Señor, sálvanos, la oración más corta que hay en el Nuevo Testamento. Y nos vamos hoy con la certeza de que tú, extendiendo la mano, nos agarras y nos dices, ¿por qué tan poca fe? Yo he estado y estaré siempre con ustedes. Aquí está el Señor, nos extiende nuestra mano y espera que nos agarremos de ella y nunca nos soltemos. Gracias infinitas te damos, Señor, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a hacer en nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.